Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy teníamos preparada una reunión, una clase para ver un poco de winning respiratorio. No sé si me escuchan. Estamos con Julia Simonazzi, que trabaja con nosotros en la UCI 45, y que bueno, con ella vamos a compartir esta charla. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación a participar de este programa de Teleuci. Y bueno, Pamela y Agus me convocaron para hablar una partecita de lo que implica winning de la ventilación o liberación de la ventilación mecánica en pediatría. Elegí para darle cierta orientación a prueba de ventilación espontánea. Eh, Bueno, vamos a ir arrancando. La verdad que si tal vez se genera algo de espacio de discusión al final sería como lo más enriquecedor para todos, me parece. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar contando que la liberación de la ventilación mecánica en pediatría es un concepto que venimos trabajando hace muchos años, pero con mucha falta de evidencia que nos oriente con más basamiento científico, ¿no?, en lo que hacemos. Entonces, nos fuimos agarrando de varias publicaciones que inferían algunas conductas por sobre otras, pero bueno, hubo por suerte la agrupación de referentes internacionales para escribir las primeras guías de práctica clínica de la liberación de la ventilación mecánica y extubación en terapia intensiva pediátrica. Y no les obliga, todo lo que les voy a ir comentando va a ir cotejado un poco con lo que proponen las guías, como para poner eso como nuestro norte, ¿no? Que uno de los objetivos dentro de los muchos que tiene esta guía es empezar a unificar conceptos a nivel global y ayudarnos a todos a definir y a mencionar con las mismas nomenclaturas, usar la misma taxonomía en la materia, y si llegásemos a participar de desarrollos científicos, empezar a usar este lenguaje que haría mucho más enriquecedor el desarrollo científico puntualmente en esta materia, pero bueno, trasladado todo lo que se produzca en cuidados críticos. Eh, Así que bueno, yo estoy sumamente contenta con que hayan salido estas guías, sobre todo porque van bastante alineadas con lo que veníamos haciendo en todos estos años, así que fue como una especie de refuerzo positivo. Eh, y debo decir también, nobleza obliga, que son las primeras guías que intentan ser generalistas, o sea, no nos traen eh, tanta claridad y no nos traen verdades, pero intentan unificar conceptos que deberían suceder si es que en las unidades que tenemos nosotros no están sucediendo. Bueno, plantea como plantan bandera, digámoslo así como claramente. Bueno, principalmente son tres recomendaciones core, son tres recomendaciones centrales, y la primera, que es la más relevante, habla de hacer una evaluación protocolizada en intervalos regulares para identificar si el paciente ha alcanzado objetivos para iniciar una prueba de preparación para la extubación segura. Bueno, ya empezamos con terminologías, pero bien, como les digo, son de las formas que uno debería empezar a referenciar si hace un trabajo de investigación o si le toca dar así una charla, o además empezar a usar todos los mismos términos para no entrar en interpretaciones individuales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con la prueba de preparación para la extubación? Bueno, habla de una prueba que engloba varias cosas y la va a desarrollar en la segunda recomendación, pero me quedo con la palabra protocolizada, ¿no? Entonces, lo que apunta a esta primera recomendación es que deberíamos desarrollar un sistema diario con frecuencia, digamos, podemos establecer que pueda ser al menos una vez en el día o más de una vez en el día, donde nos abordemos al paciente con la intención de abordar todos los aspectos que influyen en pos de poder desvincular a ese paciente. Entonces vamos a ir a abordar todo lo que implica esta PPE que nos pide más adelante. Pero esto hay que instalarlo de forma protocolizada. O sea, todos los días deberíamos plantearnos por qué ese paciente está ventilado ese día y si podemos retirar la ventilación mecánica. Obviamente esto que incluye varios o múltiples aspectos. Así que esta agrupación o este task force, este grupo de trabajo internacional,
promueve la protocolización, ¿no? Promueve la estandarización del abordaje diario y no hace salvedades con respecto a pacientes más complejos y menos complejos. Digo, debería ser el estándar de cuidado de todas las unidades de críticos que manejan ventilación mecánica invasiva. La segunda recomendación habla, ahora sí, propiamente dicho, de estas pruebas o de este paquete, este bundle, le dicen, de pruebas de preparación para la extubación. Y ahí lo que hace es justamente menciona y releva un montón de evidencia. Está súper interesante las guías y las recomiendo para que las lean obviamente en profundidad y las discutamos si hay intención, donde se incluye, miren todo lo que incluye este abordaje protocolizado, ¿no? La prueba de ventilación espontánea, el nivel de sedación que tiene el paciente, el control de la vía aérea, y en esto va en referencia a si tiene mecanismos de protección de la vía aérea, si el paciente traga o se puede inferir que traga, si tiene un reflejo de oxígeno activo, si responde al estímulo. Digo, todo este tipo, si está cialorreico, si tiene exceso de salida, todo eso es control de la vía aérea, ¿no? Si el paciente es un paciente de alto riesgo de presentar obstrucción alta post-extubación, a eso me refiero con OAPE. Evaluar la fuerza de los músculos respiratorios si el paciente presenta factores de riesgo justamente para haber desarrollado debilidad adquirida. La hemodinamia. La planificación de asistencia post-extubación en el caso de que el paciente tenga alto riesgo de falla, previo, digamos, identificado previo a la extubación. Y obviamente las secreciones en términos más que nada de volumen de secreciones y las características, ¿no? Si son copiosas y demás. Así que a la hora de hacer esa evaluación hay que incorporar todo. Entonces, si nos ponemos hacemos una pausa en esta segunda recomendación, más allá que estamos hablando siempre que es un abordaje transdisciplinario, influye la información que podemos aportar todos los profesionales para enriquecer este paquete de pruebas de preparación para la extubación. Suena medio raro, ¿viste? Pero bueno, creo que es interesante. Nosotros en nuestra unidad lo hacemos en el pase de la inicialmente, que es un pase donde todos los profesionales aportamos y vamos enriqueciendo esta evaluación y podemos presuntivamente asumir que el paciente estaría en condiciones por lo menos de someterlo a esta evaluación que hacemos, que se llama prueba de ventilación espontánea. Avísame, Abu, si hay que tengo que frenar en algo. No, bien. Bueno, y la tercera, que es la que nos compete y nos une acá, es, y ahí sí son muy taxativos o son muy dogmáticos, hay que realizar una prueba de ventilación espontánea como parte de las PPE. O sea, esta es central. Ya dijimos que había que ser protocolizado, ya dijimos que había que considerar múltiples aspectos. Esos múltiples aspectos capaz no son todos en todos los pacientes, pero mayoritariamente en la mayoría, perdón la redundancia, pero en esta es en la que adherimos, que es realizar una prueba de ventilación espontánea. Y acá hago una pausa porque vamos a desarrollar más adelante qué es, en qué consiste una prueba de respiración espontánea, pero principalmente después discutiremos cuál y cómo. Pero tenemos que tener la rigurosidad de evaluar al paciente, someterlo a una prueba formal que a nosotros nos pueda llevar a la alta o baja sospecha de que ese paciente está en condiciones de asumir después el trabajo respiratorio que le representa respirar sin asistencia invasiva. Entonces, esa prueba después se verá, y hay varias publicaciones en otros grupos que no sean digamos, de terapia de paciente polivalente clínico quirúrgico, donde se hacen otro tipo de pruebas, pero lo importante acá es que hay que evaluarlo formalmente. Es decir, bueno, 10 de la mañana, el paciente se lo somete a esta prueba, le inicia de esta forma, con este método, y hay una respuesta, hay un resultado a esa prueba, ¿sí? Esa evaluación. Y ahora también les dejo lo que nos deja un grandes vacíos. Son como esos amores transitorios de verano, que te pegas un viaje bárbaro, estás súper feliz porque son las guías de liberación de clínica de la ventilación mecánica, pero lamentablemente nos deja un vacío cuando el verano se termina, porque yo seguí leyendo, digo, ay, y esto, y se nos queda como un montón de dudas que quedan sin resolver, y obviamente no se pueden, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en la materia. Entonces, bueno, estos son como los grandes temas a desarrollar a priori. Próximas guías, serán las segundas guías, que sería, bueno, ¿a qué le llaman el aumento de la presión soporte en relación a que la prueba de respiración espontánea sea hecha en soporte? Que no me voy a detener mucho acá.
el CPAP, cuándo, cómo y cuánto tiempo, y puntualmente, después sí, en relación al tiempo, la duración, cuánto debería durar esta prueba en función del método que elijamos para hacer la prueba. ¿Sí? Estos se abordan, pero no hay, digamos, un consenso de los expertos, que tampoco, que obviamente la opinión de expertos siempre inicialmente está basada en la evidencia. Entonces, al haber faltante de evidencia, muchos de los expertos que fueron convocados para esto no se sentían cómodos dando una sugerencia o una recomendación. Bueno, ¿cuáles son los criterios para realizar una prueba de ventilación espontánea? La verdad que en este sentido vamos a hacer generalidades. Se promueve desde las guías y individualmente, habiendo conversado con varios de los expertos que participaron en estas guías, lo que se intenta es que cada unidad desarrolle su protocolo basándose en estas generalidades. Bueno, principalmente debería haber una mejoría, como bien sabemos todos, del motivo que llevó al paciente a requerir ventilación mecánica invasiva, que el paciente tenga, obviamente, respiración espontánea, esto le llamamos dry respiratorio, activo. En términos de oxigenación, y hago la salvedad de que uno de los referentes que participó de este Task Force fue Rovinder Kemani, que es oriundo de Los Ángeles, en el Los Ángeles Children, y en su último protocolo publicado de liberación de la ventilación mecánica, que es el Red Band, fueron muy permisivos, o sea, no esperaron que la resolución en términos de oxigenación esté en su fase final, digamos. Ellos promueven el realizar la prueba de ventilación espontánea con niveles de oxigenación en los que posiblemente en lugares más conservadores, me hago cargo también de nuestra unidad, intentamos que esto esté más resuelto. Pero bueno, más adelante también vamos a entender o vamos a discutir un poco por qué eso, por qué digamos, buscar que el umbral para iniciar la prueba sea tan alto. Bueno, esperemos que resuelva un poquito más la oxigenación. Bueno, Rovinder lo que propone es que esto lo empecemos a hacer cuando el paciente todavía no está cerradito, ¿no? No está completamente resuelto. Entonces, bueno, van a ver que en algunos protocolos, sobre todo estos más nuevos, van a ir hacia ese lugar, ¿no? Que los índices de oxigenación o los valores de oxigenación sean justos, ¿no? Sean hasta ahí. E incluso promueven una prueba de oxigenación, pero bueno, no está masivamente instalado eso y en las guías tampoco hubo consenso. El estado de conciencia, y esto sí lo promueven las guías, es el usar escalas validadas para establecer y poder categorizar de forma objetiva el nivel de conciencia del paciente a la hora de hacer extubado o a la hora de iniciar la prueba de ventilación en este caso. Obviamente el target y el objetivo va a ser siempre de sedación mínima, pero tiene que estar establecido un objetivo de sedación, más allá de que bajémosle, bueno, no. ¿Vos cómo querés que esté el paciente? Digamos, si uno es el líder del equipo en este caso, sería Agustina en mi caso, bueno, ella me plantea, o le plantea también al grupo de enfermería, yo creo que el paciente esté con un SBS, que es la escala que nosotros usamos, puede ser Comfort, puede ser RAS, la que en su unidad se establezca como lenguaje universal, quiero que tenga -1 a la hora de hacer la prueba de ventilación espontánea. Entonces, bueno, todos entendemos a qué apunta eso. Y después, obviamente, se es conducente con el bajado, ¿no? Descenso, mejor dicho, de la sedación. ¿Qué me refiero con excepciones? Bueno, puntualmente hay algunos pacientes, porque son pacientes que al despertarse no logramos encontrar su mejor momento, o pacientes que de por sí, por la enfermedad o el trastorno por el que entraron, era de origen neurológico agudo. Bueno, si presentan mejoras, ya sea de protección de vía aérea, ventilación espontánea, y el paciente en Glasgow no nos acompaña, así todo podríamos forzar y hacer una prueba de ventilación, o flexibilizar, no forzar, y hacer una prueba de ventilación espontánea igualmente, ¿no? Y que haya estabilidad hemodinámica, en este caso inotrópicos en descenso, que el paciente tolere la ventilación espontánea y que no tenga alterados, esto no varíe, un balance hídrico adecuado, y ausencia de otras complicaciones, un shock no resuelto, sepsis no controlada, hipertermia, que no esté asociada a abstinencia, eventos próximos que requieran intubación orotraqueal, como por ejemplo nos pasó hace muy poquito, paciente que tenía una resonancia programada, ese día se hace la prueba de respiración espontánea, pero bueno, se programa la extubación para el día siguiente porque la resonancia iba a requerir instrumentar la vía aérea. Pero bueno, dejo esta imagen justamente porque en esto todos participamos y hace a la mejora de esa evaluación. Cuantos más evaluadores hay y participamos todos aportando información, es fructífero para la evolución del paciente.
Bien, vamos a hablar un poco de los métodos de Winning. Como básicamente todos los temas de terapia intensiva fueron evolucionando muchísimo este último tiempo, pero digamos, ventilación se hace desde los mediados de los 50, y ventilación invasiva un poquito más tarde, y siempre los pacientes se extubaron y siempre los pacientes se guinearon. Entonces, hay cosas que están buenas reconocer, métodos que están buenos reconocer. Con la evidencia se fue viendo que otros métodos pueden llegar a ser más eficientes, pero sin desvalorizar lo que se hacía previamente, y de ahí sacar un consenso para un mejor procedimiento de liberación de la ventilación mecánica. Entonces, antes, incluso cito a Farías como uno de los padres de la terapia intensiva en pediatría, referente nacional, que bueno, falleció hace unos años, pero ha dejado prácticamente los estándares básicos para el manejo de liberación de la ventilación mecánica. Lo que planteó, y después de un trabajo multicéntrico que fue muy representativo a nivel internacional cuando no había internet, así que quiero vernos a nosotros haciendo semejante estudio, él vio que la metodología de liberación de la ventilación mecánica se basaba básicamente en la reducción gradual del soporte ventilatorio. Y que no se hacían formalmente este protocolo, que se está promoviendo obviamente ahora, de interrupción diaria de la ventilación mecánica. Entonces, lo que se pasó en este último tiempo las discusiones de qué hay que hacer, si hay que hacer reducción gradual o que si hay que hacer interrupción diaria. Lo que yo propongo es hacer algo mixto. Yo propongo, no sé, me parece que es algo que se instala generalmente, pero el sentido común nos lo hace hacer, que es, sigamos con la reducción gradual, porque la intención justamente es no ni subasistir ni sobreasistir al paciente, pero hagamos evaluaciones diarias que nos permitan, una vez superada la prueba o no superada, o sea, que hay que continuar con la ventilación mecánica, retitular, o sea, rever esa programación del seteo del respirador, que nos permita, una vez que, si el paciente no se extuba, que el paciente no tenga sobreasistencia. Entonces, esta reducción gradual le doy como el visto bueno, ¿no? Me parece que hay que ir por la reducción gradual, pero sistemáticamente, de forma diaria, evaluar al paciente si está en condiciones de ser extubado, y si no está en condiciones de ser extubado, volver a un setting lo más bajo posible, ¿no? Entonces ahí sí se unirían los dos conceptos. Obviamente esta premisa también va de la mano de detectar y reducir las asincronías, o sea, favorecer en todo momento la interacción paciente-ventilador, porque entendemos que si uno de los grandes motivos por los cuales no vamos a poder desvincular a los pacientes o las pruebas de respiración espontánea son negativas, puede ser por fatiga muscular. Y si asumo que ese paciente requiere todavía tiempo de recuperación, lo ideal sería que el soporte ventilatorio sea el adecuado, que el paciente no esté asincrónico, no haya una pérdida energética por asincronías y el paciente pueda hacer una recuperación un poco más armoniosa, ¿no? Y por último, realizar este descenso dinámico evitando la sobreasistencia. Ya hay varios estudios en términos de ahora se está hablando de esto de protección diafragmática, en concordancia con la protección pulmonar, ¿no? Esto del distrés, a todos los que hacemos terapia como que el distrés nos convoca, y surge desde ya el 98 Amato esto de proteger al pulmón. Bien, buenísimo, pero ahora, ya esta última década, empezamos a pensar en el miotrauma, ¿no? Y las lesiones inducidas de la ventilación mecánica del músculo prioritariamente, por lo menos más importante de la ventilación, que es el diafragma, y una estrategia de protección diafragmática es no sobreasistir a ese diafragma. Entonces, este descenso progresivo, estoy completamente de acuerdo con los precursores de ventilación en terapia, que habría que instalarlo, digamos, de forma diaria. Y no sobreasistir y mantener la interacción adecuada, que no haya sincronías. Bien. Yo me pregunto, por eso trato como siempre de hacer algunas pausas, esta discusión antes de las guías era, bueno, ¿siempre hay que hacer una prueba de ventilación espontánea? Bueno, mi unidad es clínico-quirúrgica. Yo me preguntaría cuándo no hacer una prueba de ventilación espontánea puntualmente. Y lo hemos discutido con ambos un montón de veces, sobre todo porque yo creo mucho en la evaluación, pero tampoco soy escéptica y entiendo que mi hospital, siendo un hospital que hace recuperación quirúrgica, incluso hay algunos pacientes que ingresan a la terapia porque van a tener
porque se hicieron las cirugías muy tarde, y se cerró el quirófano muy tarde, ingresó ventilado. Bueno, ese paciente, si está en condiciones, sobre todo en términos de sensorio, podría asumir una extubación sin hacer una prueba de ventilación espontánea formal, que son los métodos que ustedes van a ver a futuro, ¿no? Ahora, seguido a esto. Pero me quedo un poco con que así todo hay que hacer una prueba pequeña, que a mí me garantice, y ponerlo sí dentro de este bundle, dentro de este paquete. Me alejo un poco de que, ay, Julia, en 12 horas no va a entrar en falla muscular y va a tener debilidad adquirida. No, no, seguro. Pero ¿tiene buen estado de conciencia el paciente? Yo he escuchado muchas veces, y esto a modo anecdótico, de preguntarle al paciente si se quiere sacar el tubo. No hay ningún problema en que lo conversemos con el paciente, pero el paciente puede estar bajo algún efecto sedante que le altere un poco su estado de conciencia, querer manifestar que se lo quiere sacar, pero cuando uno lo pone a ventilar espontáneamente, su drive respiratorio no está siendo efectivo. Entonces, dentro de este paquete, como recuerdan, creo que les había comentado, el estado de sedación, que respire espontáneamente, ¿no? Este tipo de cosas son las que hay que garantizarse antes de extubar. Entonces, ¿hay que hacer siempre una prueba de ventilación espontánea? No necesariamente, pero sí siempre hay que hacer una PPE, ¿no? Este paquete de preparación para la extubación, que entra, digo, podemos omitir hacer la prueba de ventilación, pero hay que garantizarse de todo lo otro. Bien, otra pregunta que me hago es con qué frecuencia. Esto no está estandarizado, las sugerencias, acá los expertos no se pusieron de acuerdo. Realmente mínimo una vez por día, es algo que consensuamos un poco en nuestra unidad. Y lo que yo sí promuevo es que si esto generalmente se trata de hacer en el horario de la mañana, de la planta, es que si hay alguno de los aspectos de la prueba de la PPE que el paciente no había logrado madurar, por ejemplo, el estado de conciencia que nos pasa, o se cambia alguna droga, como ahora se está capaz usando propofol, algunas de estas que se suspende y el paciente cambia su estado de conciencia rápidamente. Bueno, si hay algo que en el término de pocas horas, el único motivo por el cual no se podía haber hecho una prueba ya está soslayado, o sea, el paciente ya estaría en condiciones de hacerla, es lógico repetirlo, ¿no? Ahora, si la condición es la misma que teníamos en la mañana, yo no veo mucho el motivo para hacerlo, la razón para hacerlo. Así todo es un gris, es algo a discutir con el equipo tratante y también esto, individualizar un poco el abordaje. Ahí estos son generalidades y después pensemos el paciente individualmente si hay que hacer estas flexibilizaciones, ¿no? Puntualmente esto es más que nada relacionado al estado de conciencia, pero bueno, puede haber otros motivos. Y después, ¿qué tipo de prueba de ventilación se puede hacer y cuál elegiría? Y acá esto es un tema más sensible, ¿no? Lo importante de las pruebas es que elijamos, que sepamos cuáles son, que reconozcamos las limitaciones y las debilidades de cada una, y que después podamos identificar cuál es la que a mí me permita evaluar que el paciente va a poder ventilar, va a poder sostener la ventilación espontánea fuera del respirador, pero no es necesario ponerle piedras en el camino. ¿A qué me refiero con esto? La prueba no tiene que ser la más difícil del mundo. Tiene que ser la prueba, tiene que representar esto, que el paciente tenga la capacidad de ventilar espontáneamente. Entonces, yo no le voy a andar doblando el tubo, poniéndole cositas, no, pero tampoco lo tengo que ayudar. O sea, ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿vamos a buscar la prueba más difícil? No, vamos a buscar la prueba más representativa. Y ahora, primero, porque acá me voy a ganar algún que otro enemigo seguramente, por eso aclaro. El tema de ayudar. Yo no tengo que ayudar al paciente. El paciente tiene que mostrarme que tiene la capacidad de ventilar espontáneamente. Y que su capacidad muscular, sobre todo, es apta para poder sostener el intercambio de gaseosos. Bueno, hay varios artículos que, gracias a la evidencia, nos ayudan a tomar la decisión de que el soporte estaría cayendo en desuso si uno quisiera hacer una prueba, como les digo, que muestre que el paciente es idóneo y capaz de hacer una prueba sin sobreasistirlo. Entonces, ¿vamos a decir que una prueba es mejor que la otra? No, no puedo decirles eso, la verdad, pero les puedo decir por qué yo no usaría presión soporte. Está demostrado ya por Keman, por una holandesa, que ahora no recuerdo, que ya está acá, ahora se las voy a mostrar, que muestran
en varios estudios. Este es el mejor estudio que hay hasta el momento en términos, porque es un trabajo que busca obstrucción alta, pero está muy bien estudiado, pues muy fisiológico, los pacientes tienen balón esofágico y demás. Muestra que la prueba de respiración espontánea, en términos de PTP, de trabajo respiratorio, esto es PRP, pero son productos de trabajo respiratorio, el paciente que está en presión soporte, realmente el PRP está muy alejado de lo que representa respirar una vez extubado. Entonces, yo tendría que elegir una prueba, compartan conmigo o no, después díganme, si tengo que elegir una prueba, tengo que elegir una prueba que se parezca mucho a lo que es después respirar sin ventilación mecánica. Entonces, si yo esa prueba la quiero hacer, fíjense lo que representa en términos de trabajo respiratorio, usar presión soporte baja, por lo que refiere igualmente el autor, versus respirar espontáneamente. Entonces, respirar sin el ventilador. Entonces, bueno, sabemos que la vía aérea natural, que está tutorizada por el tubo endotraqueal, genera aumento de la carga resistiva. Entonces, bueno, estaría bueno que le pongamos algún tipo de prueba que se parezca, ¿sí? Estos son 5 minutos post-extubación, así que no es despreciable, pero miren quién aparece acá, el CPAP, que está bastante, si nos vamos a fijar en términos de mediana, que es la línea que está como representada en negro, está bastante parejito, ¿sí? Y bastante alejado de lo que puede ser el soporte. Volvemos a lo mismo, si vamos a obtener un paciente, aquel que les digo que capaz podemos evitar hacer una prueba larga, formal de prueba de ventilación espontánea, no es un problema, pero del que yo ya sospecho que puede tener, por los factores de riesgo de ventilación, debilidad adquirida, la prueba sí o sí no tiene que sobreasistir, no tiene que ayudar, ¿no? Entonces, en este caso, Kemani fue re concluyente que el soporte justamente asiste a la musculatura inspiratoria y disminuye el trabajo respiratorio, que es lo que no buscamos con la prueba de respiración espontánea. Acá es este apellido, por eso, fíjense que es BJI, no sé cómo se dirá, tendría que preguntarle a Jefta cómo se dice su apellido. Son holandeses, Blog Poel como cabeza de serie en relación a los holandeses publicando sobre estos temas. Sale prácticamente con muy poquita diferencia un artículo del otro, y también digamos, comparten este tipo de opinión con respecto a la asistencia y la disminución en el trabajo respiratorio mándate. Ahí está. El trabajo respiratorio. Así que bueno, la evidencia nos dice que el soporte ayuda, asiste a la musculatura respiratoria y hace que el trabajo muscular respiratorio disminuya. Así que por eso nosotros lo quitamos, digamos, de nuestros recursos cotidianos. ¿Hay excepciones? Totalmente de acuerdo. No es nuestra práctica habitual. Y acá, digamos, esta conversación va por ese lado. Así que presión soporte queda fuera de esta discusión. Y ahora entran dos variables, una es CPAP y otra es tubo en T. Vamos a conversar un poquito del CPAP, que sería entre 5 y 6, por lo que están descritos algunos artículos. Y vamos a hablar de los beneficios que tiene el CPAP, o de los pro que tiene el CPAP, las ventajas. Uno es que el paciente no se desconecta. Por otro, tengo una fracción inspirada de oxígeno asegurada, que me permite usar índices de oxigenación más fehacientes. Tengo monitoreo del volumen corriente, entre eso puedo hacer cálculos estimativos. Venkatraman tiene un trabajo muy interesante de factores de riesgo de falla de extubación como predictores, y sabemos que BTs por debajo de 4 mililitros es un predictor de falla, BTs por encima de 6 es de bajo riesgo de falla. Entonces, bueno, es un monitoreo interesante que en tu ente, bueno, tenemos medición de dióxido de carbono exhalado, que también es interesante si es un monitoreo con el que ustedes cuentan. Y tenemos alarmas y tendencias, que enriquece mucho a la evolución de la prueba, sobre todo si no me voy a quedar al lado mirando al paciente de forma más artesanal. Entonces tengo como información que puede ayudarme a la toma de decisiones con respecto a la evolución de la prueba. Puntos capaz más débiles que tiene el CPAP es que como el sistema sigue siendo en presión positiva, recordemos que nuestra ventilación es con presión negativa, digamos, nosotros no ejercemos la presión negativa, la generamos nosotros en términos musculares, todo lo que impacta en términos hemodinámicos se da con presión positiva. Entonces la poscarga del ventrículo izquierdo está auxiliada, facilitada por la presión positiva que se está generando con la ventilación. Entonces eso
habría que pensarlo, ¿no? Un paciente que capaz, yo quiero probar cómo responde, capaz algún paciente con insuficiencia o demás, la verdad que sería una prueba que estaría asistiendo al ventrículo izquierdo por lo menos. El bedside, como bien les decía, es menos riguroso. El paciente está con un respirador colocado, tengo otra cantidad de pacientes que tengo que estar viendo en ese momento, entonces tal vez lo dejo, ajusto bien y programo bien las alarmas, pero el operador que está al lado del paciente haciendo la evaluación tiende a poder estar como más tranquilo, ¿no? Total, está ventilado. El flow Y puede ser insuficiente si hay pacientes que tienen una demanda de flujo bastante alta. Nosotros en pediatría, esto en adultos no sucede, pero en pediatría, como tenemos diferentes categorías, a veces el respirador, si es un paciente pequeño, tiene una demanda de flujo inspiratorio muy alta y extravasa las gamas del respirador, ¿no? El aporte que ofrece. Entonces puede ser como molesto. Y bueno, el CPAP es para mí, o sea, no para mí, digo, tiene múltiples beneficios y en términos de volúmenes pulmonares, sabemos, está demostrado también por un trabajo de Kemani, soy medio fanática, pero perdón por lo redundante, pero Kemani en este caso aportó un montón en términos de winning, que el CPAP restituye la capacidad residual funcional. Entonces, el solo hecho de usar CPAP mejora la ganancia de volumen al final de la expiración. Y se acuerdan que yo les planteaba esto de no hacer asistencia de la musculatura respiratoria, ¿no? O sea, elegir el método que no asista, que no disminuya la carga de trabajo. En este caso no disminuye tanto la carga de trabajo como el soporte, pero hay que ser consciente que restituye la capacidad residual funcional, sobre todo en los lactantes, y esto es una ventaja, porque una vez que retirado el tubo endotraqueal y la ventilación, el paciente volvería a una condición sin esto, ¿no? Que igualmente tenemos el punto de cierre de la vía aérea que ayuda a que se mantenga la capacidad residual de función. Bueno, vamos a dar lo mismo para las ventajas y desventajas del tubo en T. No les obliga, mi formación, yo hace más de 10 años que trabajo en terapia, y siempre practicamos pacientes férreos defensores del tubo en T, pero bueno, hoy a mí me encuentran en una etapa más madura de mi vida, donde entiendo las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, y les voy a explicar después un poco qué es lo que hago frente a estas dos cosas. No elijo una y otra, ya de por sí les digo, sino que le reconozco las ventajas y desventajas a cada uno y trato que avancemos con el paciente. Bien, el tubo en T, si no lo usan habitualmente, es desconectar al paciente, poner en el stand-by el respirador y hacer un aporte de oxígeno a través de una pieza. Puede ser un microvalo cortadito como usamos con las traqueostomías, puede ser una pieza en T, que se compra así, tenemos una T. Incluso si quisiesen podrían no ponerle ningún aporte, pero bueno, se usa un flujo justamente para favorecer el lavado un poquito de dióxido de carbono, pero no más que eso. Primero, las ventajas es que si al paciente se lo evalúa sin asistencia ni presión positiva. Acá está solito con su vida. Y otra cosa es que así todo tiene un tubo endotraqueal, que como les decía antes, tutoriza la vía aérea superior. Y la vía aérea superior tiene más resistencia que el tubo endotraqueal. Así que, digamos, así todo, no le estamos dando presión positiva, pero tiene un tubo endotraqueal. Es muy bien tolerada, sobre todo si ustedes no tienen experiencia en haber hecho esta prueba, pruébenlo. Los pacientes la toleran, no andan sufriendo por la vida, al contrario, están como muchos dejan de competir con el respirador, están más confortables. Representa el trabajo respiratorio más semejante al del paciente extubado. Se los voy a mostrar el trabajo como para que vean más adelante quién hizo este trabajo, quién estudió esto y nos lo confirmó. Y las negativas sería que requiere una pieza extra, o sea, en términos de material es más costoso, por más sencillo o barato que pueda ser el dispositivo. Falsos negativos, y esto podría estar asociado a que a veces en el proceso de intubación, por múltiples motivos, pero bueno, podría llegar a ser una inflamación en la vía aérea, el paciente requiere un tubo endotraqueal más pequeño que el que le corresponde por la fórmula que ustedes usen, Cole, Dickers, la que usen, y el paciente, una vez que estaría, o tiene acodaduras, o tubo tapizado, ahí puse como ejemplos, entonces el diámetro interno es más pequeño en relación al flujo del paciente. O sea, ese diámetro interno más pequeño puede hacer que al paciente le genere un trabajo aumentado, tenga que generar más flujos inspiratorio y eso cansarlo y precipitar una falla. Pero bueno, estas son cosas que hay que chequear antes de hacer esta prueba y usar la otra, por ejemplo. Y después, lo otro que tengo es solamente tengo monitoreo múltiple paramétrico.
Puedo tener todo el otro monitoreo si tengo transductores de flujo y monitoreos de flujo, pero no es lo más frecuente. Entonces, a lo claro que tenemos en la mayoría de las terapias intensivas en Argentina, si hago tubo en T, voy a tener que sacrificar eso que les decía del BT y todas esas cosas, del armas. Bueno, esto que lo puedo compensar con monitoreo externo, que es poco frecuente en las unidades. Y el otro que sí lo veo como una desventaja, sobre todo en los pacientes displásicos o en los pacientes que han tenido distrés respiratorio y demás, la verdad que no tener ningún monitoreo en relación o sea, no poder valerme de índices de oxigenación para ver cómo están tolerando la prueba, es una pena porque el aporte de oxígeno no está medido, o sea, no tiene un fiómetro, entonces no puedo confiar de cuánta concentración de oxígeno le estoy dando. Vamos con el racional, un poco de lo que les venía diciendo, de los mitos que hay sobre el uso de tubo en T. Hay una revisión muy interesante del 2009 del equipo de Ben Cataraman, que él comenta que antes la gente no lo quería usar porque decían que era como respirar a través de una pajita. Lo que mostraron, dos trabajos súper, estos son los demás de referencia que hay en pediatría en relación a Winning, es el de Willis, que les decía, ¿no? Una vez que le tomó PRP, en este caso, el paciente en presión soporte, en CPAP, en tubo en T, en Heliox, que bueno, no vendría el caso, y una vez extubado, y fíjense que la prueba de tubo en T es la más semejante a respirar en términos de trabajo respiratorio como el paciente respira una vez extubado. Así todo, la vía aérea superior se lleva este plus, ¿no? Entonces sería lo más interesante usar las pruebas más semejantes a la extubación. CPAP sería segunda y soporte último. ¿Estamos muy tarde? Me meto para atrás. Bueno, y después, acá, como buena feminista, les voy a mencionar que Teresa Mansur, hasta hace muy poquitos años pensé que era Tadeo, porque tengo este sesgo de autores masculinos. La menciono porque la verdad que pobre Teresa no tiene mucha difusión, pero es uno de los trabajos que a mí más me marcaron porque primero me interioricé en lo que representa el flujo en relación al peso, y segundo, ¿qué dijo Teresa? Algo muy sencillo. Dijo, chicos, no es como respirar a través de una pajita, porque el paciente de 5 kilos, sabemos que el flujo va en proporción al peso del paciente, y es 0,5 litros por cada kilo de peso. Entonces un paciente de 5 kilos de 10 kilos maneja 5 litros de flujo. Bueno, a un paciente de 10 kilos le corresponde más o menos un tubo 4 aproximadamente. Fíjense que con un flujo de 5 litros, la resistencia que le representa ese diámetro de tubo es despreciable. Entonces, eso fue lo interesante que nos mostró Teresa, que a partir de un tubo 3,5, prácticamente, fíjense, están todos por debajo de 100 centímetros de agua sobre el litro segundo, son todos despreciables. Por lo tanto, en relación a los diferentes flujos que debería usar, incluso miren, un paciente de 60 kilos que manejaría un flujo de 30, le corresponde seguramente más de un tubo 6, y así todo ya la resistencia es extremadamente especial. Así que no es como respirar a través de una pajita. Gracias, Teresa, nos aclaró ese mito. Bueno, y ahora me hago otras 3 preguntas o comentarios. ¿Qué relación deberíamos tener entre las pruebas de ventilación positiva y las pruebas negativas? Y acá va un poquito, voy metiéndome en por qué Kemani y otros empiezan a hacer protocolos donde los niveles son más exigentes. O sea, el paciente tiene que estar menos resuelto para probarlo, a ver si está en condiciones de extubarse. ¿Y qué es lo que dice este grupo de trabajo? Dice que prefieren estar seguros de que el paciente no está en condiciones de ser extubado, que hallarse con un paciente que ese día está para ser extubado y que no se probó previamente, porque no van a tener la certeza de que estaba en condiciones de extubarse el día anterior, entonces de que llegaron tarde. De esta forma, si uno lo hace de forma periódica y protocolizada, como la primera recomendación de las guías, esto ya quedaría resuelto. No hay una relación ideal, o sea, no sabemos todavía cuántas PRES deberíamos tener para ver si estamos wineando de forma adecuada a los pacientes, pero por lo menos hay que tener, no le tengamos miedo a las PRES negativas, al contrario, es una confirmación de que el paciente no está en condiciones de avanzar. Después van a venir personas que van a decir, bueno, pero capaz esa prueba lo puso en peores condiciones y lo hizo atrasarse. Bueno, esta discusión hay que llevarla más adelante porque no tenemos mucha evidencia con respecto a esto. ¿Cuánto debería durar la prueba de ventilación espontánea? Bueno, al menos, hay información más que nada traspolada de adultos, un trabajo de Esteban, que al menos debería durar, si es en prueba de tubo en T, al menos 30 minutos. Y lo que hicieron ver también un trabajo de Palik, del grupo de Palik,
hicieron plantearnos que a los pacientes que tienen más riesgo de falla, o sea, que tienen más factores de riesgo, tipo, no sé, debilidad adquirida, tilde, shock, tilde, RM prolongado, tilde, no sé, bueno, esas son factores de riesgo, o sea, ese paciente que tiene estas banderas rojas que se te tienen que ir levantando, a ese paciente que uno creería que no, bueno, vamos a ayudarlo, le hacemos la prueba en soporte poquito rato, no, a ese paciente justamente hay que desafiarlo, porque como tiene más riesgo de fallar, las condiciones de pasar esa prueba tienen que ser superadoras, porque después le va a costar más. Entonces son esos candidatos a, prueba a ventilación no invasiva post-extubación y demás. Entonces a esos se sugieren pruebas de hasta 120 minutos, ¿sí? Así que no hay conclusión igual con respecto a esto, pero bueno, hay consenso, mejor dicho, pero las pruebas capaz más cortas para los que están en mejores condiciones, pruebas más largas para los que tienen más factores de riesgo. Y bueno, vamos a profundizar un poquito los motivos de falla de la prueba de ventilación espontánea. Yo quiero ser un poco, más adelante vamos a profundizar ese tema porque quiero contarles un poco nuestra casuística. Y quiero dejar acá como algo para empezar entre todos a manejar un mismo lenguaje, qué sé yo tal vez tengo un paciente que me gustaría compartir y discutir entre todos ustedes. Bueno, a mí me gustaría contarles que si yo tengo un paciente X, usar entre todos la misma clasificación de liberación de la ventilación mecánica. Y la clasificación que yo les propongo, que incluso fue mencionada en las guías, es la clasificación WIND, es una clasificación que surge de la población adulta, que se coteja después en pediatría. Los japoneses hicieron una validación y la verdad que se puede aplicar. Y a diferencia de la que nosotros conocíamos originalmente, que ahora se me fue, si no se fue Chatpum, alguno de estos cráneos de la ventilación mecánica, ellos hablaban de winning simple, dificultoso y prolongado, si mal no recuerdan. Bueno, la clasificación WIN viene ahora a cubrir esas lagunas que nos quedaban, porque no todos los pacientes se podían wiñar, porque había pacientes traqueostomizados, porque bueno, entonces esta clasificación lo que hace es que toda nuestra población, digamos, yo entro a mi terapia hoy y puedo poner a todos mis pacientes que estuvieron o están en ventilación mecánica en algún sector de esta clasificación. Entonces, hace que toda la población sea clasificable. Y esto sirve mucho después para los trabajos epidemiológicos, por ejemplo, y obviamente para homologar esto que les decía del lenguaje universal que vamos a tener de ahora en más tratando de hacer trabajos de investigación. Es nada más, esto fue un pantallazo, no quiero profundizar mucho, pero justamente lo clasifica en 3 grupos y menciona el paciente que inicia winning y que finalmente no se logra extubar. Así que la verdad que me parece que suma bastante como para empezar si uno hace trabajos epidemiológicos o describe, hace una estadística de su unidad, es algo interesante a mencionar. Bueno, como para que no es por charlatana, sino que esto que vinimos a charlar hoy con ustedes es algo que digamos, es coherente con lo que hacemos todos los días en la terapia intensiva con ABUS. Obviamente categorizamos a nuestra población con la clasificación WIN, y les cuento que, a diferencia de lo que está descrito en algunos trabajos epidemiológicos, nuestra winning simple es del 54%, hay muchos trabajos descriptivos epidemiológicos de terapia, al tener mayor proporción de pacientes quirúrgicos y de hacer recuperación cardiovascular, porque algunas terapias incluyen también pacientes cardiovasculares, los pacientes hacen una prueba y salen, entonces esos registros son del 80% aproximadamente de winning simple, y nosotros tenemos menos winning simple. Esto se puede dar también porque estamos medio obse con el tema de hacer pruebas de ventilación espontánea, y no nos pesa tener pres negativas, ¿sí? Entonces, bueno, habla de que tenemos, ya el paciente no se le hace una prueba y sale, probablemente tenga más de una prueba y esa prueba fue negativa, como para asegurarnos que el día que salga está en condiciones realmente de salir y no llegamos tarde. Después tenemos pacientes con winning dificultoso, el porcentaje que le sigue, 19. Winning prolongado, esto estamos hablando de pacientes que se prolongan, una vez iniciado el winning se prolonga más de 7 días, múltiples intentos. Y también winning en traqueostomía, ¿sí? Y un porcentaje que no es menor de pacientes que no inician ni terminan un winning, que esto también tenemos, que como es un hospital, se entienden, también saben, de alta complejidad, con muchos pacientes neuromusculares que ya tienen ventilación previa, a veces ingresan a la unidad, pero continúan ventilados. Para profundizar un poquito, el tema de las pre, digamos, nuestra unidad
nosotros buscamos estándares de atención o de calidad de atención y entendemos que cuantas mayores pruebas de respiración espontánea hacemos, o sea, en proporción del total, habla de que estamos haciendo relativamente bien las cosas o alineadas con las recomendaciones, así que el 91,1% de los pacientes hicieron pruebas. Tratamos que sea una práctica transversal a todas las unidades, y el 9,7%, bueno, fueron en traqueote. Y vamos a hablar un poquito de estas PREs negativas. Vean que nosotros tuvimos PREs negativas en el 34,3% de los pacientes, y nos deja un poco tranquilos saber que los pacientes se los prueba de forma temprana. Y los dos motivos más frecuentes son la fatiga, o sea, la falla por fatiga, y la alteración del drive, en esto de capaz ir tratando de ir alineándolo esto con una liberación de la sedación también, un poco más pareja, que son cosas que siempre uno puede ver como para mejorar, ¿no? Y la hipoxemia es otro de los factores, también se abulta un poco, pero porque, bueno, estamos queriendo forzar a veces procesos que no están resueltos del todo, entonces, bueno, puede ser que la hipoxemia sea otro de los motivos de falla. Como les digo, sigo mostrando que no, las cosas las tratamos de hacer siempre mejor, pero no las hemos hecho del todo bien tampoco. Nosotros el año pasado, el epidemiológico del año pasado nuestro, extubamos 159 pacientes y el fracaso fue el 7, o sea, menos del 8%, pero les cuento que cerca de entre el 2013 y 2016, nosotros teníamos una tasa de fracaso de extubación cercano al 19-20%, y Epstein lo que había publicado era que, bueno, si tenías hasta un 22% era más o menos lo que estaba descrito. Y bueno, nos fuimos dando cuenta que no nos podíamos conformar con eso y que había cosas para mejorar. A partir de este momento, del 2016, incluso hicimos una publicación donde figuran estos números, los de previos al 2017. Vimos que había muchas cosas para mejorar. Retomo la primera recomendación. Lo que mejoramos fue la estandarización diaria de este paquete preventivo de la extubación, ¿no? De la preparación para la extubación. Empezamos a abordar estado de conciencia, abordar evaluación muscular, a hacer la mayor cantidad de pruebas de respiración espontánea, y empezamos de a poquito a ajustar entre todo el equipo lo que podíamos aportar para mejorar ese bundle. Y es consecuente con los números que estamos manejando hoy en nuestra actualidad. La verdad que manejamos menos del 10%, que es lo que se considera como una buena recomendación, y estas medidas no aumentaron los días de ventilación mecánica. Incluso tenemos menos días de ventilación mecánica de lo que teníamos en el 2016. O sea, implementamos medidas que hicieron que los pacientes fracasaran menos y al mismo tiempo están menos tiempo en ventilación mecánica. Siempre para mejorar un montón, hay que tratar de fijarse cómo les va en los lugares de referencia. Podemos buscar algunos argumentos de por qué no nos da igual, por qué no nos va igual, o sea, bueno, pero ellos tienen esto, ellos tienen aquello, pero creo que siempre tenemos cosas para ajustar, y cuanto más discutido en equipo y en transdisciplina sea, mejor, porque se beneficia todos los pacientes. Bueno, y la reintubación va a ir más de la mano de requerimientos por estudios o para algún tipo de situación particular no asociada a la extubación, porque nosotros lo definimos el fracaso de extubación dentro de las primeras 72 horas. Las guías, no les obliga, entre todos los expertos, consensuaron 48 horas como criterio para definir fracaso de extubación. Nosotros usamos 72, pero porque usamos mucha ventilación no invasiva y sería capaz injusto creer que nos va bien y el paciente fracasa después de 2 días y nos quedaría fuera de los que fallan. Bueno, para ir cerrando un poco, les quiero dejar unos mensajes como para que nos llevemos entre todos, y si los quieren conversar, bienvenido sea. Yo quiero dejar como compartido con ustedes que hay que implementar una prueba de ventilación espontánea como una práctica sistematizada, diaria. Y es la única metodología que se puede homologar, que se puede transmitir, que se puede reproducir. El TUNT y el CPAP por al menos 30 minutos hasta 2 horas para los pacientes de alto riesgo. Esas son las 2 pruebas de respiración espontánea que yo generalizaría usar. Después presión soporte, eventualmente con algún paciente conversable. Y lo otro también muy importante es poder identificar, una vez que yo inicie una prueba de respiración espontánea, cuál fue el motivo por el que falló ese paciente. ¿Por qué?
Primero porque si identifico que es algo modificable en pocas horas, como habíamos dicho, es una prueba que se puede repetir en el turno de la tarde, por ejemplo, o por guardia, y ese paciente puede ganar horas a la hora de extubarse y hacer una prueba positiva, extubarse en condiciones, no recibir más sedantes y demás. Y es información que ayuda a categorizar los riesgos de falla, ¿sí? Que un paciente tenga mal sensorio hace que probablemente no pueda proteger bien la vía aérea, entonces, bueno, si esto no mejora, hay cosas que hay que ir anticipándonos, si no protege bien vía aérea, hay que extubarlo igualmente y ver si esto se puede resolver de medidas terapéuticas una vez extubado. Así que estas son las 3 cosas que me parece que puedo llegar a sumar. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Ese es mi equipazo de kinesiólogos del 45. Y nada. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Estuvo buenísima la clase. Creo que a todos los que trabajamos en terapia con pacientes ventilados nos es súper útil. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, tenemos un ratito para ver preguntas. Hola Juli, muchas Hola, gracias, me Edgar. pareció excelente la presentación, no esperaba otra cosa porque sé de tu fanatismo por el tema, de la pasión que te arrastra desde hace ya muchos años con todo lo que es ventilación mecánica y específicamente Winning. Y bueno, me parece que el Winning es de alguna forma un traje a medida que uno tiene que construir. Uno sabe que hay pacientes que tienen altas chances de extubarse sin ningún problema y hay otros que tienen altas chances de llevarnos por un camino lento, inclusive con algún modo de pacientes neuromusculares o que han estado ventilados mucho tiempo, algún tipo de soporte no invasivo después de la extubación. Y lo que vos has delineado como estrategias, digamos, para poder identificar estos pacientes, me parece realmente excelente. No me parece que tenga nada que agregar, me parece que el Winning es un desafío en muchos de los pacientes crónicos o con largo tiempo de ventilación. Y yo te quería hacer una pregunta, tengo mi respuesta, pero he visto todavía que hay muchos lugares donde previo a una extubación a un paciente le administran corticoides. No tiene que ver con tu tema, pero me parece que por ese temor al edema, post-extubación y qué sé yo, ¿hay alguna justificación para que esto modifique de algún modo o evite que se modifique la condición de ventilación a través del tubo con una vía aérea ya liberada? Sí, gracias, Edgar. La verdad que le agradezco la invitación y espero que, bueno, como dijiste, medio fanática, me reconozco, así que sí, este tema que propones, obviamente está bastante, digamos, revisto. Las guías, dentro de las otras, ay, ¿cuántas son? 12 recomendaciones, aborda el uso de corticoides previo a la extubación. Pero digamos, hay una guía, una revisión sistemática de Crocaine que ya la fueron relevando en los últimos años y hay un trabajo ahora 2020 que es bastante, digamos, lo que plantea es afirmativo que habría que usar corticoides en los pacientes que uno identifica como pacientes de alto riesgo de obstrucción alta post-extubación. Solamente en esos pacientes, y se recomienda iniciarlo 24 horas antes digamos, a la extubación. Ahora, también hay trabajos muy interesantes que dicen que aunque tu paciente tenga alto riesgo de falla de extubación, y vos le hagas una prueba, ¿viste? La prueba de fuga, y no fugue, lo extubes igual. Dale el corticoide cuando vos asumas que ya tomaste la decisión, no lo premeditaste, bueno, no postergues la extubación. Pasale el corticoide en lo posible sistémico, que es lo que está sugerido. Dosis me va a ayudar Agus, pero digo, pasáselo igual, porque a esos que tienen alto riesgo de falla, yo es la interpretación que hago, por favor, discúlpeme, pero es mal no nos va a venir. Y sabemos que pequeños cambios en el diámetro interno puede aumentar o disminuir significativamente el componente resistivo. Entonces, si algo nos puede hacer disminuir el diámetro interno por edema, por inflamación o algo, y que
digamos, en el post-extubación, que se le va a asumir la resistencia a la vía aérea superior, la verdad que es bienvenido. Pero tiene que ser en ese grupo de pacientes que vos ya predecís que tiene alto riesgo de falla alta. ¿Sí? No en todos. Nosotros en un momento se lo hacíamos a todos, yo me calmé, y bueno, y ahora estamos tratando de identificarlos así, puntualmente, que se alinee un poco con las recomendaciones también. Sí, porque es cierto que en un momento, digamos, era una indicación para todo paciente a ser extubado, inclusive aquellos que habían tenido un corto periodo de intubación. Por eso, bueno, quería traer el tema, digamos, a la mesa. Gracias, bueno, por mi gracias. parte nada más. Y muchas gracias, en serio. No, por favor. ¿Alguien más que quiera aportar o que tengan así como alguna cosa para contar de su experiencia? Capaz lo último que a mí me gustaría aportar, y como para ya cerrar, es que cada vez yo me doy cuenta que antes pensaba que era una práctica más particularmente nuestra en términos de la especialidad que yo tengo, que soy kinesióloga, pero creo que cuanto más discutido, más armonizado, más sincronizado con las otras especialidades que atienden al paciente estamos, digamos, tenemos mejores resultados. Y en relación a esto que dejaba un poco abierto, que era lo de la analgosedación, realmente creo que cuando uno puede hacer ventanas de ventilación, como es lo que nosotros proponemos con la prueba de ventilación espontánea, y no sé si ventanas de sedación, pero protocolos que vayan de la mano con este despertar del paciente en términos de medicación y con este objetivo de conciencia, vamos a tener pacientes en muchas mejores condiciones de afrontar la extubación. Entonces me parece que todos tenemos mucho para aportar, y promuevo el lenguaje universal de las escalas, de usar evaluaciones y que todos podamos interpretar lo que arrojan esas evaluaciones. Así que nada, yo les agradezco por la invitación, para mí es un placer, como siempre, y bueno, un tema de mis favoritos. Gracias. Hay dos preguntas en el chat. Una es si se utilizan topicaciones y la otra es si en los intentos negativos de destete hubo impacto negativo en la evolución clínica del paciente. Okay. Con respecto a las topicaciones, me excede un poco porque son casos puntuales que hacen endoscopía, cuando son pacientes que tienen, por ejemplo, granulomas en la vía aérea o alguna cuestión así de, digamos, alguna cuestión que los ve endoscopía previo como para que no traiga complicaciones a posteriori de la extubación. Así que eso me excedería un poco. Pero con respecto a la otra pregunta que sí, ¿cuál era? En los intentos negativos del destete, ¿hubo impacto negativo en la evolución clínica del paciente? Sí, en general no. El problema es este. Sí nos ha pasado, y capaz cambiamos la conducta, que en los pacientes que han tenido distrés respiratorio, cursaron con distrés respiratorio, el quitarles la expresión positiva completamente, incluso el CPAP, ha sido desventajoso, sobre todo en los pacientes que estaban con esos despertares que no terminaban de tener un estado de conciencia estable y demás. Hemos perdido volumen pulmonar, han requerido más presiones para volver al ventilador, pero no han sido pacientes que se han frenado o han retrocedido. Pero sí, capaz, si vos me preguntás así, medio sin mucha preparación, en los pacientes que cursaron distrés respiratorio y están en fase de weaning, yo la prueba de ventilación espontánea que elijo es CPAP, puntualmente con esa población. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Bueno. Solamente agradecimientos. Bárbara. Esta Gracias última por pregunta escuchar. la habían hecho desde el Hospital Barreiro de Posadas Misiones. Vamos cuando quieran. A Cataratas. Vamos a visitarlo. Yo me voy en junio a Cataratas, así que acepto la invitación. Bueno, muchas gracias por el espacio y nos vamos viendo. Okay. Chao. Chao.